Ya llegó el ex canciller Jorge Castañeda para hablar de este momento. ¿Cómo estás, Jorge? Este momento, además, y el número de delegados y que se incluyan a funcionarios económicos e incluso la posibilidad de hablar con el nuevo secretario de Hacienda, ya confirmado, por cierto, por el Congreso, llama la atención. ¿Qué nos dices? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Pues mira, es muy sorprendente esta visita por varias razones. Para empezar, el encargado secretario nacional, Jake Sullivan, junto con Juan González y Zúñiga y otros, estuvieron en Sudamérica estos últimos días. Una visita programada desde hace mucho tiempo. Estuvieron en Brasil con el presidente Bolsonaro, en Buenos Aires y en Santiago de Chile. No estaba programada la visita a México, mientras que la visita a estos otros tres países se organizó hace ya casi un mes. Esta última visita viene prácticamente como una escala imprevista de regreso de América del Sur hacia Washington. Este es un primer elemento un poco sorprendente. Estas visitas se organizan con mucha anticipación, no es el caso. El caso de que se una el secretario Mayorkas, pues también acaba de estar aquí, ha habido mucho contacto con él, de repente viene otra vez. Segundo elemento un poquito sorprendente, Gaby, es que todo esto sucede después de la llamada de ayer del presidente López Obrador con la vicepresidenta Harris, que normalmente debió haber sido suficiente para que cualquier tema que estuviera pendiente del lado mexicano, por ejemplo, las vacunas, por ejemplo, el deseo de México de que se abra la frontera el 21 de agosto, cosa que seguramente no va a suceder, es evidente que no va a suceder, Gaby, pero lo que no sabemos es por qué vienen los norteamericanos a México. Lo que México le hubiera querido decir a los Estados Unidos, pues se lo dijo ya el presidente López Obrador ayer a la vicepresidenta Harris, punto. No sabemos qué le dijo, pero sabemos que tuvo amplio tiempo para decirle lo que le hubiera querido decir. Esta visita tiene que ver, no sé si con otras cosas o con algo que quedó trunco, que no se terminó el día de ayer, Gaby. No nos queda más que especular porque los dos gobiernos son muy parcos, muy herméticos, el mexicano desde luego, pero el de Estados Unidos tampoco cuenta gran cosa de lo que vienen haciendo. Entonces no nos queda más que especular, Gaby, sobre a qué vienen los norteamericanos, pero no es que los mexicanos hayan pedido esto, son los norteamericanos que cambiaron su itinerario para hacer una visita que no estaba programada. Incluyendo Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, estuvo en Washington, se reunió con la secretaria de Comercio, con la representante comercial estadounidense y se incluye también en esta agenda de intercambio que va a haber o de conversaciones con ella y con el propio secretario de Hacienda. Así que el capítulo no solamente parece incluir pues migración. Jorge, esta mañana le preguntaban al presidente López Obrador a cambio de qué llegarán estas 8.500.000 dosis de vacunas COVID-19. Decía que, bueno, pues eso no se pregunta prácticamente. ¿Qué opinas tú? ¿A cambio de qué? Bueno, en primer lugar, no nos queda claro si son donativos o se están comprando. Si se están comprando, si el gobierno de México se las compra a las empresas, pero en efecto, como dices, será a cambio de algo. ¿A cambio de qué? Bueno, sabemos cuáles son los temas que Estados Unidos tiene pendiente con México, pero que hasta ahora no ha querido tocar. ¿Por qué? Pues porque es importante. CBP, la CBP norteamericana, no ha divulgado oficialmente las cifras de detenciones del lado norteamericano para el mes de julio. Normalmente se hacen públicas los primeros 3, 4, 5 días del mes. No se han hecho públicas, pero ha habido filtraciones. Parece que fueron alrededor de 210,000 detenidos del lado norteamericano. Es una enorme cantidad de gente. En el mes de junio fueron 188,000, es decir, un aumento de más de 10%, si esta cifra es correcta, en un mes en que normalmente empiezan a bajar las detenciones porque bajan
los flujos migratorios debido al calor, tanto en Centroamérica como en México y en el norte. No sucedió eso. Es muy posible que uno de los motivos sea ese. Otro motivo, ha aumentado enormemente, aunque a una escala limitada, los últimos 6 o 7 meses, el número de cubanos que han sido detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Gente que huye de Cuba, llega a México por una vía u otra y de ahí se van a la frontera. Es otro posible tema. Otro tema posible también, Gaby, más de 90,000 muertos de sobredosis de opioides en Estados Unidos en el ejercicio o año fiscal 2021, la gran mayoría por el fentanilo, que viene prácticamente todo desde México, con la política de abrazos no balazos del presidente López Obrador, que no convence mucho a Estados Unidos. Otro tema posible. Y como tú decías, Gaby, con toda la razón, extraña un poco que la gente de Seguridad Nacional, del Consejo de Seguridad Nacional, quieran tocar temas económicos con el gobierno de México. Esto podría significar que por fin el gobierno de Biden está empezando a prestar atención a los reclamos que empieza a haber de empresas norteamericanas, petroleras, de energías renovables, de muchos ámbitos, de muchos rubros, que tienen todo tipo de problemas en México, con cambios en la ley, cambios en los contratos, cambios en los reglamentos, etcétera. Pero no nos queda por el momento más que especular, Gaby, porque, insisto, estos dos gobiernos son muy sigilosos, muy herméticos, no les gusta hablar de lo que están conversando, y pues los medios de comunicación no han logrado hasta ahora penetrar ese muro de secreto que han construido López Obrador y Biden a propósito de sus encuentros. Y no está bien. Desafortunadamente, esta es la realidad y, en mi opinión personal, Jorge, no está bien, porque al final los más interesados en que haya avances en estos temas somos los ciudadanos. Gracias, Jorge Castañeda. Me da gusto saludarte. Igualmente, Gaby. Un fuerte abrazo.